Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Foro Expresarte de Librerías Gandhi. Estamos a punto de iniciar transmisión. Por favor, prevenidos. Estamos en vivo. Bueno, pues muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Alejandra y el día de hoy pues estamos por acá. Muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que es viernes, es lluvioso, es quincena. Entonces agradezco mucho que te hayan tomado el tiempo para venir a platicar con nosotras acerca de este maravilloso libro de Marina Asago. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, Ale, muy feliz de estar aquí contigo. Ay, qué bueno. La dinámica del día de hoy, que a mí me gustaría de la que ustedes fueran parte, es que esto se convierta en un conversatorio también con ustedes, porque algunas de ustedes ya han leído este libro. Si alguna no ha leído el libro, esperemos no dar spoilers, pero creo que muchas de ustedes ya lo han hecho y la idea es que podamos conversar con Marina y que nos comparta sus impresiones, su proceso de escritura y todos los aprendizajes que tuvo en torno a Archivo Agonía. Entonces voy a tratar como de ser lo más concisa posible en esta presentación y me gustaría como quizás yo pueda empezar con algunas preguntas, pero que ustedes ya vayan pensando eso que quieran preguntar, eso que quieran compartir. Se valen, más que una pregunta, tengo un comentario, se valen, es el momento, es el tiempo, ¿no? Entonces, ¿estás lista, Marina? Estoy lista y bienvenidos más que una pregunta, no un comentario. Sí. No sé si quieres decir algo antes de que ya empecemos de lleno con Archivo o... Bueno, quizás nada más muy brevemente agradecerles por estar aquí en una tarde de viernes lluvioso de quincena y agradecerte a ti, Ale, por aceptar la invitación y nada más contarles un poco que, bueno, Ale es una extraordinaria lectora y justo tuve el gusto de participar en el club de libro que ella lleva, que se llama Proyecto Soyuz, que es muy hermoso proyecto, se los recomiendo ampliamente. Y que justo creo que es una de las conversaciones más enriquecedoras que he tenido en torno al libro. Entonces, agradecerte, Ale, la lectura tan generosa que tuviste y de las pocas cosas, de las cosas que más emocionan a cualquier autor, obviamente, es ver todas esas banderitas en la orilla de un libro, que son como la demostración material de que el libro hizo que alguien pensara otras cosas, ¿no? Y creo que lo más bonito de escribir es sentir que lo que escribiste hizo que otras personas reflexionaran, ¿no? Y que eso hace que los libros sean como infinitos, que no se terminan. Muchas gracias. Efectivamente, como dice Marina, este fue uno de mis libros elegidos para este proyecto que tengo, de mis libros favoritos enviados en una cajita. Se convirtió en uno de mis libros favoritos el año pasado, tuve la oportunidad de leerlo casi a final de año y es bien interesante cuando te topas un libro que te gusta tanto a final de año, porque quienes nos dedicamos a hacer como contenido sobre libros en internet llevamos cierto registro de lo que leemos porque compartimos lo que leemos con muchas personas y es muy bonito cuando darte cuenta que en realidad el tiempo es tan relativo, o sea que te puedes topar un libro que te va a cambiar la vida justo a lo mejor cuando crees que ya se acabó el tiempo, ¿no? Porque dices, ya se va a acabar el año, ya se acabaron todos los libros que leí. Pero este siempre es un recordatorio o una invitación de que los libros están en cualquier momento, en cualquier parte y te pueden cambiar la vida. Entonces, para quienes no lo han leído, Archivo Agonía es una novela que me gusta pensar que en realidad es una novela de amor. Para quienes... Yo casi no leo romance, o sea, en realidad no podría hacer una comparativa con libros de romance como tal, pero para mí es una novela de amor porque es un archivo que se crea a partir de una persona que amaste mucho. Y qué más que eso, ¿no? O sea, me gusta pensar que cuando alguien muere, todo lo que queda de esa persona en nosotros no solamente son fotos o videos o cartas, quizás queda parte de ellos en nosotros, en nuestras memorias y en lo que nosotros hemos creado ficcionalmente de esa persona, ¿no? Entonces, para mí Archivo Agonía fue justo esa novela que se convirtió en un repositorio de memorias y recuerdos de un personaje ficticio
sí, pero que puede ser cualquiera de las personas que nosotros hayamos enterrado o hayamos dejado ir o que ya no vivan, ¿no? Y eso me parece muy maravilloso porque se convierte en eso, este personaje que conocemos a lo largo de la novela, y eso me parece maravilloso, ¿no? Como pareciera, cuando yo hablo de este libro y se lo recomiendo a otras personas, digo, pues justo, es que trato de explicar, ¿no? Como qué es la agonía, ¿no? Como este instante antes de morir, ¿no? Como esto que está antes de la muerte. Y cada vez que hablo de la muerte o que recomiendo este libro a partir de la muerte, pues todo el mundo piensa que es algo como tétrico, ¿saben? Hablar de la muerte, de que, o sea, es un libro que me va a doler mucho. Y hay como ciertos prejuicios en torno a la literatura contemporánea, escrita por mujeres, que tiene que ver con esta idea del dolor o del sufrimiento. Entonces siempre les digo, no, espérate, es que no es de eso, es un libro de amor, pero como que cuando hablo entre la muerte y el amor está como complicado hacer esa referencia. Entonces me gustaría, Marina, que nos contaras un poco cómo te has enfrentado de ahora que ya se publicó el libro, que ya hay lectoras, que ya hay como retroalimentación de tu novela, ¿cómo has sentido ese acercamiento de las lectoras con este tema de la muerte? Porque es un tema que parece tétrico, pero no es tétrico en el libro, se los prometo. Me encanta tu pregunta, Ale, porque además sí tengo como pensamientos muy específicos al respecto, porque ha sido muy revelador. Estoy de verdad profundamente agradecida, y no es porque estés tú aquí y tú seas como partícipe de ese universo de los clubes de lectura, que es un fenómeno más o menos reciente en la literatura en México. O sea, hace 10 años no había clubes de lectura, creo que también se lo debemos un poco a la pandemia, y tanto como autora como editora para mí ha sido una revelación absoluta el espacio de los clubes de lectura, y ha sido muy bello. O sea, es un privilegio enorme poder saber qué son las cosas que piensan los lectores cuando platicas con ellos en un espacio más íntimo, más cerrado, y que tal cual te pueden decir, pues es que yo sí dejé de leer, ¿no? O sea, yo no podía, porque se acaba de morir mi mamá, y entonces yo no lo aguanté. Y otros, por ejemplo, justo cuando salió el libro, al poquito tiempo de que salió el libro, me escribió una chica por Instagram y me dijo, empecé a leer tu libro y me estaba gustando mucho, iba a la mitad del libro y murió mi papá, muy súbitamente. Y yo, así como que me dio el soponcio, y dije, pues lo único que logré decirle fue como, pues espero que te haya acompañado el libro, ¿no? De alguna manera. Y me dijo, me acompañó muchísimo, me sirvió muchísimo leerlo, me hizo pensar en la muerte de mi papá de otra manera, me hizo como tratar de acercarme a él, y eso fue un consuelo para mí. Como que dije, ok, hay una parte de este libro, digamos la parte que tiene más que ver con la muerte. Bueno, el otro día una amiga me dijo, lloré mucho con tu libro en la parte sobre la muerte. Y yo, todo el libro. Pero, o sea, hay algunas partes específicas que son lo que yo resumiría como una serie de consejos o de cosas que a mí me hubiera gustado saber cuando a mí me tocó acompañar la muerte de mis abuelos, ¿no? Entonces, cosas que yo no sabía de cómo administrar el momento de la muerte, y que fui aprendiendo de las enfermeras, de los doctores, de otras personas que estaban cercanas, de algunos familiares. Pero como que ahí me di cuenta de la ignorancia tan grande que tenemos en torno a la muerte y a cómo acompañarla, y que en realidad es un momento que puede llegar a ser muy bello y de un gran privilegio. O sea, me parecía muy importante, o al menos con mis abuelos a mí me pareció un momento como muy importante de participar en sus vidas en un momento crucial, obviamente. Y con el tiempo ha sido interesante lograr como intentar transmitir que en efecto no es que sea un libro tétrico, ¿no? O sea, es un libro sobre la muerte, pero en realidad, tal cual, a mí me gusta describirlo como es una novela de amor con un montón de muerte, pero es una novela de amor, porque en el fondo la muerte se vuelve una excusa para hablar de un tipo de amor que está como muy cruzado por la devoción. Y creo que existen pocos amores, o al menos en mi vida yo he podido ser testigo de pocos, donde el amor está como muy ligado a la admiración por el trabajo de otra persona. Y justo yo quería contar esa historia. De cierta forma, creo que, o sea, es un libro que está muy ligado a mi abuela, y si mi abuela no hubiera, o sea, si mi abuela no hubiera muerto, yo no hubiera escrito este libro. Es el libro que le tuve que escribir a mi abuela, pero se tuvo que morir para que yo se lo escribiera. Pero creo que en el fondo como que escribí la historia del amor que yo siento que ella se hubiera merecido y que no tuvo, ¿no? Pero mi abuela era una persona muy creativa, muy artística, y pues tuvo el infortunio de
que mi abuelo tenía como medio hasta una afasia, que tenía una incapacidad de la apreciación estética, una incapacidad. Entonces nunca pudo apreciar el arte de mi abuela, que era fotógrafa. Entonces hay una parte de mí que siente como es que tú te hubieras merecido este amor, ¿no? Y no te tocó, entonces bueno, ok, en esta vida no te tocó, pero voy a construirte una ficción donde tal vez en otra vida, donde eres otra persona, porque o sea, ninguno de los personajes es mi abuela, pero todos los personajes tienen pedazos de mi abuela, te voy a construir un universo ficcional donde te tocó el amor que yo siento que tú hubieras merecido tener, ¿no? Y entonces en ese sentido, sí es un libro sobre la muerte, porque cuenta la historia de una mujer obsesionada con la muerte, por razones muy válidas, pero en el fondo es una historia de amor. Creo que esto que nos cuenta Marina es muy importante porque a mí como lectora me parece fascinante como una historia que ella nos dice, no, sí, pues es de mi abuela y hay varias partes de mi abuela, pero es una historia que nos puede hablar a nosotras como lectoras porque todos hemos vivido la muerte de alguien cercano, o sea, es inevitable, ¿no? O sea, también yo pienso en mi abuela cuando leí el libro, y estoy segura que mucha gente que se acerca al libro es como, claro, ¿no? Como son estas mis impresiones en torno a cómo me gustaría que conociera a la gente con la que convivo a esta persona que ya no está, ¿no? O sea, porque siento que también ficcionalizamos a estas personas que ya no están, pero yo sí pienso mucho en eso, como de que, ¿qué hubiera pasado si hubiera conocido a mis amigas? O, ¿sabes? Como esas cosas. Entonces tú te vas creando tu propia historia de la persona que amaste, ¿no? A partir de eso, entonces me parece muy bello esa parte de la novela. No sé si, como les decía, la idea es que esto sea un conversatorio y que puedan ustedes participar en estas impresiones del archivo Agonía. ¿Alguien quiere como empezar a compartir algo respecto a su lectura, respecto a lo que sintió, a si no le gustó? No es cierto. También o si realmente tienen como una inquietud, si no lo han leído, al respecto de Archivo Agonía, ¿no? Si no se han acercado todavía a la novela, a lo mejor justo pueden tener esta impresión como de, pues yo no, quizás no me había animado a leerlo hasta ahora porque justo tenía como esos miedos quizás que podamos aquí romper y seguir platicando sobre esta historia. Entonces, no sé si es mucha presión para las personas, así que, no. Pero estamos en confianza, ¿ok? No estamos pensando. No. Porque si no yo puedo seguir preguntando y no tengo ningún problema, pero... ¿Sí? No. Bueno, me voy a esperar si no se quieren animar todavía. Bueno, entonces voy a seguir continuando con esta idea de ahora a mí me gustaría hablar sobre los archivos. Como que nunca había tenido conciencia creo que hasta que leí este libro me di cuenta de la capacidad de cosas que archivamos y que no nos damos cuenta. O sea, no nos vamos tan lejos, todas tenemos Instagram o tenemos alguna red social en donde archivamos fotografías o eventos importantes de nuestra vida. O sea, Facebook te permite poner que estás casada y luego antes te sale cuando estuviste en una relación y luego cuando estuviste comprometida. O sea, como, ¿sabes? O sea, como una historial, y es un archivo de tu vida porque vienen las fechas. Y esto me parece como que no tenemos conciencia de ese archivo. Y a mí particularmente, con mi abuela me hubiera gustado tener ese archivo. Tengo mucha curiosidad de muchas cosas. Y a partir del libro he estado como ficcionalizando. De hecho, recientemente justo le pregunté a mi mamá, le dije, oye, no tenemos fotos de mi abuela de niña. No sé si es por otro libro que estaba leyendo. Es que a veces se me mezclan todos los libros que estoy leyendo al mismo tiempo. Pero justo me da mucha curiosidad como ver cómo era de niña. Y así he estado como con ciertas personas que ya no están en mi vida. Entonces me di cuenta que son muy importantes los archivos, que a veces lo vemos como algo muy, pues como algo que no es relevante en nuestras vidas, pero sí lo son y a la larga van a servir para muchas cosas. Entonces me gustaría que nos contaras sobre tu obsesión con los archivos. Porque además leí otro libro tuyo y estoy como que siento que ya noté las obsesiones de Marina y me gusta mucho eso, es como de que ya sé qué le obsesiona a Marina, pero me gustaría saber en particular qué onda con los archivos. Bueno, un poco, o sea, la obsesión con los archivos es profesional porque soy historiadora, entonces como
fui entrenada como historiadora, pues, o sea, el archivo es como hay un fetiche con el archivo, ¿no? Además hay toda una mitología en torno al archivo entre los historiadores, para bien y para mal. Y una de las cosas más importantes es que como historiadores nos entrenan a no solamente leer las presencias en los archivos, sino también las ausencias. Entonces los huecos, o sea, la voz de quien sí está en el archivo, pero la voz de quien no está en el archivo. Y hacer esas preguntas es como una de las misiones de los historiadores, especialmente de los historiadores de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haces la vida cotidiana de, no sé, el siglo XVII en México? O sea, ¿de dónde lo armas? Y hay muchísimo archivo que no está institucionalizado. Entonces hay un poco entre las dos disciplinas a las que me dedico, o sea, como historiadora y como antropóloga, siempre hay esta tensión entre, o sea, ¿cuál es el archivo, digamos, del Estado, el institucionalizado, el oficial, el de la voz de la historia oficial, y luego, y también de la burocracia? Por ejemplo, pensemos en todas nuestros INES, ¿no? O sea, nuestro INE, nuestro acta de nacimiento, nuestras actas de matrimonio, o sea, todo eso es el archivo, digamos, del Estado, ¿no? Oficial. Pero luego tenemos estos otros archivos, que son los que yo llamo los archivos vernaculares, o bueno, no yo, sino que es el término que se usa, que son los archivos de la vida diaria de todos nosotros. O sea, por ejemplo, el closet de tu abuelita es un archivo, el jardín de tu tía es un archivo, la caja de herramientas de tu papá es un archivo. A mí me gusta molestar a mi papá, que él me dice, es que tú guardas todo, y yo sí, pero tú también, solo que tú guardas tuercas y tornillos, y herramientas, coleccionas herramientas, pero también es un archivo. Y en el fondo, las cosas que vamos archivando se vuelven como la documentación del devenir de nuestra vida. Por ejemplo, pensar en, o sea, parece una superficialidad considerar la ropa, pero la ropa cuenta una historia muy profunda acerca de un momento histórico. Por ejemplo, se puede contar la historia de una familia a través de vestidos, solo de vestidos, el vestido, el ropón del bautizo, y luego de la primera comunión, y luego de la quinceañera, y luego, o sea, pensando en como una beta, ¿no? Pero en realidad se puede narrar como la historia de una familia entera solamente a través de ciertas prendas de ropa. Y hay muchos lugares en el mundo donde la heredabilidad de las prendas se vuelve la historia de la familia, ¿no? Y no es una superficialidad. O sea, la idea de que la ropa es una superficialidad en realidad es por el capitalismo, ¿no? Pero de origen, o sea, tú tienes no sé, el vestido que era de tu abuela, pero que te heredó, pero que ya lo usó tu bisabuela. No sé, yo tengo una chambrita que tejió mi bisabuela cuando yo nací. O sea, eso es parte de mi archivo de vida, ¿no? Y a veces son cosas muy nimias, no necesariamente, creo que eso es lo que más me causa fascinación del archivo, que no necesariamente hay cosas de valor en el archivo, o sea, de valor en términos monetarios. Por ejemplo, en mi archivo familiar, una de las cosas que más valoro es que mis bisabuelos eran panaderos. Y entonces mi abuela guardaba, tenía muchas historias sobre crecer en una panadería, pero una de las historias que contaba era acerca de los pasteles, y en fin, el punto es que envolver los pasteles en las cajas de pasteles era todo un tema, y había esta madeja de hilo con la cual cerraban las cajas de pasteles. Y ella guardó por años una madeja de ese hilo, o sea, del hilo de la panadería de su papá. Y luego ahora yo tengo esa madeja de hilo, y la tengo en mi cocina, y a veces lo uso para cocinar algo, ¿no? O sea, algunas cosas sí uso porque hay que amarrar un pollo o algo, lo usas, pero que lo uso muy poco, pero para mí es muy valioso porque siento que es como que algo que me vincula con los gestos de mis ancestros, ¿no? O tengo una tabla de picar de madera de mi abuelo, o tengo, sí, no sé, o sea, una lupa de mi otro abuelo, o sea, a veces son cosas pequeñitas, no necesariamente son cosas enormes, ¿no? O sea, en esas micro cositas es donde se va contando la historia de la gente. Y por eso para mí era importante construir un universo archivístico muy complejo para esta novela, ¿no? Entonces, por ejemplo, Edith, que es el personaje principal de la novela, colecciona estas fotos que registran el momento exacto de la muerte de alguien y se obsesiona con estas fotos y va coleccionándolas y va interviniéndolas y las va guardando en cuadernos, y el cuaderno como artefacto de guardar memoria para mí como que es un espacio como muy productivo y muy interesante. Pero no solamente eran los cuadernos, ¿no? O sea, yo quería pensar en un espacio donde habitaran estos personajes que estuviera saturado de memoria. Entonces, la cocina donde habitan está llena de cosas, ¿no? Está llena de capas, es como mitad de una cocina, mitad de una oficina, que es inspiración directa de
como era la oficina de mi abuelo, que era una oficina, que era una cocina, y literalmente estaba como la máquina de fotocopiar al lado del refrigerador, y eso sentía yo que le daba como textura al universo que compartían estos personajes, ¿no? Entonces el archivo, para mí me gusta pensar que al leer esta novela, la gente justo se quede pensando en cuál es mi archivo. Y eso sí ha pasado, o sea, como que me he dado cuenta en los clubes de lectura, o hablando con personas que ya lo leyeron, me dicen como, ay, me quedé pensando mucho en qué cosas son importantes en mi propio archivo, ¿no? O qué cosas que voy a querer guardar, o qué cosas son importantes para heredar a otros, y muchas veces son cosas minúsculas. Sí, como cosas que nunca te habías preguntado. Estamos tocando como elementos bien importantes de la novela. O sea, primero hablamos sobre el amor y sobre toda esta dedicación que podemos tener hacia alguien que ya no está o que sí está, y cómo hablamos de esa persona precisamente del amor. Y no hablo de un amor erótico, es decir, puede ser un amor fraternal, puede ser cualquier tipo de amor, pues, que es una de las piezas bases que, o sea, creo que es una base de la novela. Luego está el archivo, ¿no? Que es lo que construimos, o el archivo que construimos a partir de, pues, de esta fascinación por esa persona, si es que la tenemos. Y ese archivo puede ser como dice Marina, ¿no? E incluso puede ser, insisto, yo hablo mucho de lo ficcional porque creo que en mi mente he empezado a archivar cosas de mi abuela, por ejemplo, que no sé si realmente pasaron o no, pero están como ahí, ¿no? Como es la persona que yo he empezado a construir a partir de su muerte. Y luego está esta otra parte que son la manera en que la novela está contada, que son a partir de cartas. Y lo que me gusta de que sean a partir de cartas es que hace rato Marina nos dijo algo muy importante, como que desde su perfil como historiadora hay vacíos o huecos en las historias. Y siento que las cartas precisamente permiten esos vacíos o huecos en las historias, que una como lectora va deduciendo y al final, pues, sabemos cosas o no de la historia, pero es lo que le dan, creo yo, como una especie de misterio a lo que estamos leyendo. Entonces, conforme ustedes vayan leyendo esta novela, pues son cartas, entonces solamente tienes como una impresión de la carta, y estas cartas son de una persona que le está mandando a un editor, en donde está tratando de convencer al editor que publique un libro en torno a la obra de Edith, que es este personaje principal, porque Edith tenía como todo un trabajo hecho artístico, ¿no? Entonces tú vas deduciendo quién es Edith a partir del amor que profesa esta persona en las cartas, y como son cartas, pues hay huecos. Y eso me parece muy fascinante porque una va deduciendo esas cosas. Entonces, ¿nos podrías platicar un poco respecto a por qué esta decisión de la carta, si viene de eso que acabo de decir? Porque que yo me inventé sobre los huecos, porque creo que finalmente eso es lo que a mí me pareció brillante, y al final de la historia, como que me voló la cabeza, como que dije yo, ay, no manches, tengo un sesgo muy cañón, ¿no? Quienes ya la hayan terminado, pues van a saber a qué me refiero. Pero me parece muy chido porque ahora como que no estaba muy consciente del poder de las cartas, y últimamente he leído más novelas como con cartas. Entonces, ¿por qué decidiste como que fuera así? Fíjate que lo de que las cartas tienen huecos fue una cosa que vino más adelante, y más bien fue como el recurso mismo de las cartas me dio esa herramienta, o sea, me lo proveyó. Fue así de, claro, puede estar, o sea, así como el archivo es imperfecto, o sea, para mí era importante hablar de cómo el archivo está lleno de agujeritos y que es imperfecto, y que más bien hay como el milagro de lo que se preserva, porque en realidad en el devenir de la vida perdemos casi todo se pierde. Entonces más bien es un milagro lo que sí se guarda, y eso es una cosa que como historiador uno está muy consciente. No sé, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba yo en la carrera y no sé, nos mandaron a estudiar el archivo de la cárcel de Belén, y había como cartas, ¿no?, de algunos de las presas, porque justo estaba yo en la sección de mujeres, y era muy fascinante como por qué se guardó la historia de esta mujer, o sea, la contingencia, el milagro de que sabemos de su existencia y de que esta persona vivió y sufrió y sintió estas cosas, o sea, es un milagro que tengamos acceso a ello, ¿no? O por ejemplo, una vez que estaba yo trabajando en el AGN y me tocó clasificar la sección de correspondencia a los presidentes. Era fascinante, era realmente fascinante. Por ejemplo, gente escribiéndole al presidente para pedirle dinero para pagar el uniforme de sus hijos.
sea, era y con la carta con foto infantil de los hijos. Fascinante. O hubo un señor, me encontré una carta, creo que era Ávila Camacho, y le estaba proponiendo un diseño de helicóptero. Le decía, yo inventé este helicóptero, este diseño de este helicóptero, estoy mandando los planos porque podríamos en México hacer nuestro propio helicóptero y dejar de comprar helicópteros gringos, y le estoy yo proponiendo esto para el bienestar de la nación. O sea, la gente en las cartas comparte intimidades muy radicales, incluso si le están escribiendo cartas a alguien que no conocen. O sea, yo me imagino que debe ser un universo absolutamente fascinante las cartas de fans a gente famosa. O sea, por ejemplo, imagínense las cartas de fans a Marilyn Monroe, ¿no? O a, sí, no sé, o sea, gente más reciente, imagínense, no sé, a Taylor Swift. Los mails de fans a Taylor Swift, ¿no? Los DMs de fans a Taylor Swift. Seguro tal vez son un poco creepy, pero, o sea, hay como todo un universo de psique y de intimidad que se transmite en las cartas. Porque además siento que las cartas están muy cerca del diario. Hay una cosa que también como escritora me proveía la carta como recurso, que es poder plasmar en el papel el pensamiento, sin que fuera un ensayo. Entonces, en el ensayo, que yo soy de origen, soy ensayista, y no me da ninguna pena decir que este es un libro de ensayos disfrazado de novela, porque es lo que es, pero también es una novela que no funcionaría como novela si no tuviera lo ensayístico, y no funcionaría como ensayo si no tuviera lo novelístico. O sea, como que sí hay, creo que como una serpiente que se muerde la cola y que se necesita mutuamente para que se construya este libro de esta manera, ¿no? Pero en realidad la carta permite poner mucho pensamiento vivido. O sea, como casi un tren de pensamiento, como tipo Virginia Woolf, como del pensamiento en su canal, como Stream of Consciousness, que permite la carta que se está debrayando con la persona a la cual está escribiendo, ¿no? O sea, el remitente permite el pensamiento como vivo, ¿no? Como en crudo, que se transmite en la carta. Y luego también, pero de origen, no elegí la carta porque me permitiera los huequitos, eso vino después, que fue como, puede haber cartas que faltan, y entonces el lector tiene que rellenar los huecos de la carta que no estuvo, que no llegó a archivarse. Y eso te hace pensar en, pero ¿qué le pasó a esa carta que se perdió? Ok, la contingencia de los mensajes y la comunicación humana en general, los mensajes se pierden, las cosas se borran, o sea, perdemos las cosas. Y eso tiene consecuencias en la vida, ¿no? O sea, el mensaje no leído, el mensaje sí leído, el mensaje dejado en visto, ¿no? O sea, todo un género. Pero de origen elegí las cartas porque necesitaba, para cierto truco que tiene la novela, que no les voy a spoilerear, necesitaba que estuviera en segunda persona. Entonces no había manera de hacer lo que yo quería proponer hacer si no era en segunda persona, porque en primera y en tercera persona se revela demasiada información sobre los personajes. Así es. Y entonces la forma más fácil de usar segunda persona es con cartas, porque la segunda persona permanente, directa, cansa muchísimo, porque lo que ocurre es que si en una novela está en segunda persona, por eso hay tan pocas novelas en segunda persona, porque si la novela está basada en que el narrador esté hablándole a ti, o sea, a ti en lugar de yo en primera persona o ellos, ustedes en tercera persona, si te está hablando a ti todo el tiempo, como lector, automáticamente sientes que te está hablando a ti, y eso es muy agotador. Pero en una carta le estás hablando a la persona a quien le estás dedicando la carta. Y entonces el lector se vuelve una mosca en la pared. Se vuelve un chismoso que está asomándose en la intimidad. Sí, yo me sentí así como cuando estás atrás de alguien así viendo su celular. No sé si has ido al metro y que alguien, yo me sentía así en el libro. Sí. Y ahí se construye empatía. O sea, cuando tú ves el drama de ajeno, es donde construyes empatía y dices, yo sentí esas mismas cosas. En otras circunstancias yo he sentido eso mismo. O sea, cuando en el recurso de la mosca en la pared es donde se construye más empatía, creo yo. Más incluso, yo diría, y esto es tema debatible en esta era, más que la primera persona en la autoficción. Anótenlo. Fuertes declaraciones de Mari. Oiga, yo voy a seguir hablando, pero en serio, si alguien quiere hablar y quiere levantar la mano y decir, no, pero yo no sé qué, están autorizados. Entonces, vamos de
de la onda general del amor, de las cartas, de la muerte. Ahora vamos a llegar a una parte importante del libro que a mí me gustaría platicar con ustedes, y son las imágenes que aparecen en el libro. Puede que a lo mejor el libro lo hayan leído en digital, que creo que se pierde mucho. Es una cosa bien loca porque obviamente pues leer en digital es increíble también, pero cuando te topas como a todo un trabajo como editorial de este tipo, en el libro podemos encontrar algunos de los proyectos creativos que tiene Edith respecto a su obra. Edith era una mujer, este personaje que aparece en el libro, que se dedicaba a encontrar fotos o imágenes de ese momento que captaba la agonía de una persona, o sea, ese momento antes de la muerte, se podría decir, sí, ¿verdad? Entonces lo que hacía ella era recortarlos e intervenirlos, los rayaba, les tachaba, les modificaba cosas y aparecen en la novela, y ella le llamaba a eso canarios. Entonces, estos, ¿quién los hizo, Marina? No sé, yo me los encontré en la basura. Si ustedes tienen el libro van a poder ver eso, y a mí me parece maravilloso, o sea, este proceso de, pues se supone que justo el personaje nos está diciendo, estas son las, te las mando, ¿no? Hay unas que no aparecen y además es una ansiedad terrible porque te las manda y dice, ahí van las, ahí te envío estas imágenes, y no aparecen algunas imágenes. Y por otra parte también aparecen y es como, pues te vas tú a verlas y dices tú, ay, a ver, y está muy chido. Me parece que es un plus de la novela, como en esta manera en que se intervienen las fotos y en cómo tú también empiezas a ser una especie de espectador del arte, o sea, porque es arte esto, ¿no? O sea, bueno, habrá quienes digan que no, pero yo creo que sí. Entonces, ¿nos puedes contar sobre este proceso de hacer estos canarios? Sí, bueno, en realidad sí los hice yo, no me los encontré en la basura, aunque me encanta la idea de que yo me encontré el archivo de Edith en la basura y yo solo reproduje el archivo, ¿no?, de lo que me encontré. Pero no, yo hice los dibujitos y me gusta decir que tiene dibujitos para que no se aburran y para que entretengan un poquito. Y un poco regresando, o sea, voy a vincular esta respuesta a tu primera pregunta, Ale, que tiene que ver con cómo sobrellevar la tensión entre que es un libro sobre la muerte, pero que también sea un libro sobre el amor y algo luminoso, ¿no? Y lo que ocurrió es que, en realidad, cuando yo escribí esta novela, llevaba ya como pues, casi 15 años escribiendo sobre violencia, y sobre muerte, y sobre destrucción, y sobre genocidios y cosas no muy luminosas. Y para mí era un reto continuo hacerme la pregunta de cómo voy a lograr que la gente no deje de leer. Creo que en general en mi escritura, que tiene que ver con la violencia, la gran pregunta es cómo escribo de una manera que la gente se involucre con este tema y no deje de leer. Y creo que todos los recursos de la novela y todos los recursos que proveen la literatura sí me ayudaron en este libro a que eso se logre. Por supuesto que hay gente que no deja de leer, que empieza a leerlo y no es para ellos y no dejan de leer, y eso es perfectamente válido, como siempre en la literatura. Pero el mecanismo de tratar de atrapar a la gente también incluía la imagen. O sea, yo sentía que si estaban las imágenes ahí, entonces también era un recurso ulterior que hacía que la atención del lector, o como que la tensión que se generara de querer ver la siguiente carta, el siguiente envío, que se generara un suspenso. Entonces sí, muy activamente me puse a analizar el concepto de suspenso, no sé, leía Patricia Highsmith y no sé, Stephen King, y, o sea, sí tiene una gran parte esta novela de como tripas de novelas de suspenso y de novelas de cosas oscuras como crímenes y tal. O sea, en mi infancia sí fue una influencia muy importante Arthur Conan Doyle, y Sherlock Holmes era como mi héroe por su capacidad de deducir. Entonces yo lo que quería era que el lector fuera un poco como Sherlock Holmes, o sea, como darle la agencia a las lectoras para que yo les diera como morusitas de evidencia. Pero yo siento que al menos yo como lectora, la cosa que más disfruto en el mundo es reconstruir un rompecabezas. O sea, cuando tú misma como lectora te sientes activamente, que no solo estás consumiendo lo que ya te dieron digerido, sino que tú eres partícipe de lo que se está construyendo. Por eso no me gustan las chick flicks, por ejemplo. Las películas que son así como hollywoodenses de romance, no me gustan porque a los 5 minutos ya sé qué va a acabar. O sea, ya sé
sé qué va a pasar, ya sé que se va a pelear con el amigo y luego al final se va a casar con el amigo. O sea, cuando es predecible una trama, eso es muy desesperante. Y en cambio, cuando una trama realmente te mantiene en suspenso, eso siento que es muy fascinante, no solo por el fenómeno de que te mantenga en suspenso y que eso es entretenido, sino que te hace pensar. O sea, te hace reflexionar activamente, como, ok, yo soy parte de lo que está reconstruyendo este rompecabezas. Entonces yo puse un rompecabezas. Y las cartas son un rompecabezas y los dibujos son un rompecabezas. Pero los dibujos de origen sí eran un ejercicio ensayístico de, ok, quiero escribir sobre estas fotografías que registran momentos de agonía. Por ejemplo, quiero escribir sobre la foto del monje Thich Nhat Hanh inmolándose en Vietnam. O sea, esa foto es una foto que a mí me impactó mucho de niña. La vi en un libro en la biblioteca de mi abuela, me acuerdo perfecto del momento de verla y de preguntarle como qué onda con esto, y ya procedió mi abuela a tenerme que explicar la guerra de Vietnam, lo cual no era muy sencillo, pero me acuerdo de hacerme la pregunta, pero en esta foto ¿el monje está vivo o está muerto? O sea, y no sé, yo tendría 10, 12 años quizás, y ahí darme cuenta como no está ni vivo ni muerto, está en medio de las dos cosas, y como que 35 años después, pues me sigo haciendo la misma pregunta, ¿no? Está bien fuerte eso, Iván, porque como que no nos ponemos a pensar mucho en eso, o sea, como justo ese momento antes de morir, porque para todos nos parece como muy justo, muy tétrico, como ver a alguien morir, pero no siempre es como algo horrible, quizás es una manera como de, pues de despedirte de esa persona. Pues hay muchos tipos de muerte, ¿no? Justo una amiga que también es tu amiga me decía hoy como, no, es que yo creo que tu libro, la definición de tu libro, la agonía en realidad es la vida entera. O sea, si es... Todos nos estamos muriendo. Exacto, todos nos estamos en proceso de morir. Entonces ella me decía, no, yo creo que lo crucial que ocurre es en el instante previo a morirte te das cuenta de cómo te vas a morir. O sea, la pregunta está en el cómo, no en el hecho de que nos vamos a morir, pues todos nos vamos a morir, ¿no? Mi otra abuela siempre decía, si un día me llegara a morir, en caso de... Y pues claro, esa es la única cosa indebatible, ¿no? Eso y los impuestos. Pero sí, quizás el cómo. Ajá, claro. ¿Cómo es el tema? Ahorita que mencionó Marina esto del misterio dentro de la historia, y yo creo que tiene muchos puntos de tensión, y creo que se logran bien. Todo esto son mis perspectivas como lectora, pero en mi proceso de estarla leyendo, esos puntos de tensión estaban justo en los momentos donde yo me sentí incómoda porque sentía que estaba leyendo algo que yo no debía leer porque era una carta de alguien más, ¿no? Hay momentos donde el personaje que está escribiendo las cartas se molesta y dice, o sea, le mienta la madre al editor y dice, no, perdón, me equivoqué, o sea, entonces a mí que me cuesta mucho como estar como soy muy esquiva con los conflictos, como que de repente yo decía, ay, se va a empezar a pelear, pero era justo como estar viendo algo que no debes estar viendo, pero estás viendo, entonces tiene momentos de tensión en donde puedes sentir esa incomodidad de la persona que escribe y de esa insistencia que viene desde el amor que tiene Ivy. O sea, me parece bien fuerte porque creo que nada te motiva tanto como el amor a una persona que ya está muerta. O sea, a mí, o sea, esa es como mi mayor impresión del libro en general. Como dije, claro, hay muchas motivaciones que tengo yo con mi abuela, por ejemplo. Y me parece muy maravilloso porque finalmente, aunque sea una novela escrita como desde la ficción y con todas estas historias, puede hablar en cada una de las lectoras o lectores que se enfrentan a la obra. Y me gusta mucho eso. Entonces, ahora sí, ya llegamos al momento de las preguntas, ya no las pueden esquivar. Entonces, no sé si esto que hemos estado platicando, Marina y yo, sobre Archivo Agonía, si tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos dicho, alguna impresión o cosa que hayamos dicho que digan, no estoy de acuerdo, en realidad para mí fue todo lo contrario, es el momento. Hola. Yo tengo un brevísimo comentario y dos brevísimas preguntas. Justo hoy una editora maravillosa me contó que pidió un aumento escribiendo una carta, que le dio la carta, una carta muy hermosa a su jefe y le pidió el aumento así y funcionó. Entonces, punto para las cartas nuevamente. Y mi pregunta, Marina, es primero si has regresado a la novela, ya tiene va a cumplir un año de
de existencia, si la has leído completa, ya en esta forma de objeto libro, y qué te ha parecido la experiencia. Y la segunda es si tienes archivos digitales, y qué archivos digitales tienes. Me da muchísima curiosidad. Excelente pregunta. Bueno, vivan las cartas definitivamente. Ahorita que lo dices, fíjate que pienso que me he ido dando cuenta de mi relación con las cartas a raíz de esta novela. Entonces yo no necesariamente tenía mucha conciencia de cómo ser muy fan de las cartas o tener una sección de mi biblioteca que fuera de correspondencia, para nada antes de escribir esta novela. De hecho, empecé a construir mi colección de libros de cartas y novelas por correspondencia y tal, después de publicar el libro. Porque además cuando estás escribiendo algo siempre hay esta cosa de leo lo que se parece, o mejor no lo leo después, ¿no? Porque, exacto, para uno mismo, ¿no? Y entonces en retrospectiva me he ido dando cuenta que, por ejemplo, con mi abuela me carteaba mucho, nos mandábamos muchas cartas, pero ahorita que te dijiste lo de la carta y el aumento, me acabo de dar cuenta de que también mi relación con las cartas es culpa de mi papá. Porque mi papá es abogado y entonces desde que yo era muy chiquita me enseñó a quejarme con cartas. Entonces como que sí tuve muy una educación de cuando ves una injusticia, cuando algo no está correcto, quéjate. O sea, si tú no te quejas, entonces la injusticia va a persistir para ti y para otros. Entonces, y la forma más efectiva de quejarte es dejar documentación de la queja. Entonces, si tú mandas una carta y aparte esa carta le pones copia oculta o copia visible a un montón de gente, entonces va a tener más eficiencia. Entonces, múltiples veces en mi vida me he quejado vía carta y generalmente es bastante eficiente, y sí, incluso puede generar pequeñas insurrecciones en espacios académicos, por ejemplo. Entonces, yo también recomiendo la queja de la carta permanentemente y la petición vía carta definitivamente. Y fíjate que no la he releído así completa en formato libro, la releí muchas veces antes de que se fuera en imprenta, múltiples veces, pero completa no, pero pedazos sí. Y sí hay una cosa muy extraña de leer un libro que llevas viviendo en Word, en un archivo digital, a luego sentirlo en papel. Es una cosa muy ñoña, pero para mí era un honor muy grande que mi libro estuviera en la tipografía filosófica que usa el sexto piso, porque es una tipografía que tengo como muy tatuada en mi como historia de lectora, ¿no? Entonces para mí era como muy bonito eso. Luego me sorprendió ya impresa como que es gordo, ¿no? Pero es por los dibujitos, la hace más grande, porque en realidad, no sé, Word son, 170 páginas, no es tan grande. Y sobre archivos digitales, confieso que soy un absoluto desastre. O sea, es una de como las cruces que cargo, que es que soy muy cuidadosa en ciertos archivos y luego soy súper caótica en otros. Y mis archivos digitales son bastante caóticos, pero los que sí están absolutamente y minuciosamente ordenados son los de libros electrónicos. O sea, mi biblioteca digital sí está absolutamente ordenada temáticamente, por autor, cada archivo está como el nombre del autor y el título, o sea, está todo muy ordenado. Pero, por ejemplo, mis fotos, híjoles, es que no logro, por más que la vida me empuja y se acaba el espacio del celular y tal, o sea, nunca logro, siempre me gana el como exceso de archivo, nunca logro categorizar. Y siempre digo, como voy a usar un mes al año, ¿no?, para categorizar todas mis fotos del año y nunca lo logro, así es un fracaso total. Pero también ya medio acepté que hay algo como bello en ese caos. Por ejemplo, al principio me daba mucha culpa, como ya solo vaciaba el teléfono y ya lo metía en cualquier carpeta, y decía, siempre está lleno de screenshots y está lleno de como facturas y como fotos de mi placa para poner parquímetro 10 veces, o sea, y fotos de tonterías, ¿no? Y yo decía, no, eso está terrible, y luego pensé, bueno, pero en el fondo es como una crónica de mi vida, ¿no? Es una crónica de la vida cotidiana y de las cosas que vivimos y las cosas a las que nos enfrentamos y que tenemos que sacar muchas facturas. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, indiscutiblemente cuando pues leemos un libro o tratamos de reconstruir la vida de alguien, pues depositamos lo nuestro, ¿no? Depositamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, como ya lo decían, nuestros sesgos. Mi pregunta es, ¿cuáles fueron los obstáculos que enfrentaste para, por ejemplo, crear una historia que entiendo que pues, dejas estas cartas, pero no tan abierta como para no perdernos, ¿no? Para seguir el hilo, porque yo me imagino que pues, sí, lo que querías, que ya éramos una línea, pero suficientemente abierta para que nosotros pusiéramos nuestras interpretaciones. Y creo que eso es lo que más me gusta. Lo que más me gusta es cuando en la literatura ocurre que estás leyendo la historia de otra persona, pero lees la tuya. Por ejemplo, me acaba de pasar recientemente con una novela de una amiga que se llama Elisa Díaz Castelo, que les recomiendo mucho, esa novela se llama Malacría, y hay una parte de la novela en la que el personaje, que se llama L, está hablando de su abuela y de las manos de su abuela, y se refiere a las manos de su abuela como piel de pollo, y literalmente así, o sea, mi abuela contaba que mi mamá se refería a las manos de su abuela como piel de pollo. Le decía, déjame mi piel de pollo, porque a ella le gustaba como que amasarle sus arruguitas en su mano. Y decía, es que es como piel de pollo fría. Y tal cosa, como que encontrar una parte de mi biografía en la ficción que escribió alguien más, me resultó así como, wow, por eso escribimos, ¿no? O sea, eso es como muy increíble. Entonces, al armar esta novela sí era importante para mí poner ciertos espacios que yo sentía que iban a llenar huecos, ¿no? O que si por ejemplo R, ¿no? El personaje que está escribiendo las cartas, empieza a contar la historia de la muerte de su madre, pues entonces tal vez justo en esa escena se identifiquen personas que ya pasaron por la muerte de su madre, ¿no? O por ejemplo momentos de la pelea, que para mí era muy importante el momento en el cual R se enoja con la persona a quien está escribiendo las cartas, que es el editor. Era muy importante que se enojara, y no solo era importante que se enojara, sino que era importante que desesperara al lector, porque para el final, que es un poco trágico, bueno, no sé si es trágico, tal vez no es tan trágico, pero bueno, al final tiene la función de que te duela, solo te puede doler que R sufra porque antes te cayó mal. Entonces necesitaba que te cayera mal, según yo en mi mente, ¿no? Porque si no, si era un personaje plano, que todo el tiempo tenías empatía por R, entonces al final ibas a sentir empatía por R, pero iba a haber sido una experiencia de empatía plana, y más bien necesitaba que medio odiaras a R. Entonces, muy a propósito, hay ese momento de crisis donde como lector, el punto es que te desesperes y digas, ay, bueno, ya, o sea, ya cálmate. y creo que sí se logró en ese sentido, para ir construyendo como lo que yo llamaría como el mapa emocional de la novela. Creo que sí me fue muy útil mi experiencia como editora. Entonces, como editor siempre estás leyendo un libro, o sea, no cuando estás haciendo corrección de estilo, ¿no? Sino cuando estás haciendo como edición profunda, especialmente como de la trama o de la construcción de personajes, siempre, o al menos yo, mi primer pregunta como editora siempre es, ¿en dónde está la atención del lector? Entonces, los escritores no necesariamente siempre tienen, o sea, ni tendrían que estar pensando en el lector, pero los editores siempre tenemos que estar pensando en el lector. O sea, es nuestro cometido, es en qué momento se va a perder la atención del lector. Y cómo podemos volver a levantar, como volver a jalar ese ojo, ¿no? Del lector. Y entonces, como autora, creo que sí construí la trama pensando mucho en eso, y sí tiene, o sea, sí sigue una estructura, esto ya es una ñoñería, pero o sea, la novela tiene una estructura no lineal, que es japonesa, es una estructura que se llama Kino-tenketsu. Kino-tenketsu, sí. Y la mayoría de o sea, yo decía, ay, no quiero escribir voy a escribir una novela, pero no quiero escribir una novela con la misma trama occidental de siempre, de como el inicio y la trama y el desenlace, o sea, como que ya me daba flojera. Y dije, no, quiero que tenga otro tipo de estructura. Y entonces investigué, así literal googleé, estructuras narrativas no occidentales. Y llegué al Kino-tenketsu, que por ejemplo, la primera novela de Ocean Vuong, la de ¿cómo se llama? En la Tierra somos probablemente hermosos, algo así, tiene ese tipo de estructura, por ejemplo. Entonces, en esa estructura lo que ocurre es que muy rápidamente se construye un universo narrativo, muy rápidamente, y luego va avanzando la trama, y hay como una meseta súper larga, y casi en esa meseta te aburres. Y luego hay un evento que es como la vuelta de tuerca,
que genera mucho conflicto y todo se derrumba súper súbitamente. Entonces en realidad es una estructura como de mesa, o sea, no es para nada esa montañita a la que estamos acostumbrados. Y lo que genera es como mucha tensión, o sea, y genera un drama como profundo existencial, digamos. Entonces si lees, no sé, Kawabata es súper obvio, ¿no? O muchos escritores japoneses, ahí identificas, ¿no?, la estructura. Y claro, son tradiciones narrativas, y como que no es la saga del héroe, ¿no?, sino que es otra estructura. Y yo justo quería sentía que funcionaba muy bien para un drama interior, íntimo. Gracias. Yo tengo una pregunta, pero no sé si puedo hacer preguntas yo también, pero obvio. Hay una pregunta, Marina, que he querido hacerte respecto. En algún momento que también hablaste de este libro, hablaste sobre los archivos y cómo en los archivos también tienen que ver con lo que se considera la verdad y lo que no es como verdad o no. Espero ver si me acuerdo bien. He estado como rumiando mucho esta pregunta desde hace mucho y dije, alguna vez cuando vea a Marina de nuevo le voy a preguntar, pero recuerdo que decías que en este momento que vivimos en una era en donde no sabemos cuál es la verdad, en un sentido que los medios de comunicación manejan una narrativa, que hablamos de un genocidio pero otros no le llaman genocidio, o sea, como este tipo de interpretaciones que van asumiendo qué es lo que se va a quedar en un archivo, digamos. ¿Cómo se puede hacer un archivo de lo que tú puedes considerar que es la verdad? Pues en un momento además donde la IA, bueno, que no es IA, pero estas cosas que le llamamos IA, están decidiendo qué es lo que es la verdad, ¿no? Mucha gente cae en videos, creen que mapaches saltando en verdad. Hay muchas imágenes creadas con inteligencia artificial que son falsas y que están quedando en ese archivo de internet. Entonces, ¿qué opinas tú? Yo dije, yo tengo que preguntarle a Marina sobre esto. No, es un súper tema, y creo que en el fondo uno de los comentarios más políticos grandes para mí en esta novela, que está como oculto ahí como medio caballo de Troya, es quién decide qué se publica. O sea, quién decide qué pasa a ser literatura y quién decide qué es arte. Y medio, siendo editora, tratar de hacer una mini crítica entre mi universo y el de mis colegas, de como amigos de darnos cuenta de que en realidad somos aduaneros. El otro día me dijeron este término, que es la perfecta traducción de gatekeeper, y yo no tenía esa traducción. Claro, es ser aduanero, o sea, ser el que está en la puerta y dice quién entra y quién no, y qué cosas se guardan y qué cosas no se guardan, y qué decomisas y qué no decomisas. Y el mundo de la literatura funciona así. O sea, hay personas en la puerta que dicen quién entra y quién no entra. Y también hay un montón de sistemas para hackear esa puerta, ¿no? Entonces yo siempre he sido una gran defensora de todos los sistemas de hackeo. Entonces, en este caso, ante esta pregunta de cómo en un mundo como el nuestro, ¿quién está decidiendo qué es verdad y qué no es verdad? Y es una pregunta que en realidad es muy antigua y tiene que ver con qué entra al archivo oficial y qué no, qué entra a la historia oficial y qué no. Y siempre ha habido formas de resistir a ello. Entonces, más bien tal vez nos toca sentarnos a pensar en cómo han sobrevivido esas formas de resistencia. Entonces, mi ejemplo favorito de esto es la literatura de las mujeres. Entonces hay este discurso es que la literatura de las mujeres es muy nueva, no existía antes, las mujeres no escribían. Y yo diría, las mujeres escribían, pero no alfabéticamente, y no las publicaban en libros, pero las mujeres escribían y contaban historias y narraban desde hace siempre, pero estaba en otro vocabulario, estaba en otros lenguajes. O sea, por ejemplo, la literatura de las mujeres estaba en el textil, estaba en la cocina, en los recetarios, estaba en las formas de curación, estaban en la herbolaria. O sea, todo el conocimiento y la escritura de las mujeres estaba en otros formatos, que no era alfabetizado. Entonces, lo que ha ocurrido es que ahora la literatura de las mujeres está alfabetizada y está en el circuito de la literatura en el formato libro. Y eso es un gran triunfo y es una maravilla, pero no es nuevo, o sea, solo estaba en otro formato. Entonces, y eso era una forma de resistir. Entonces, claro, mi voz no va a entrar, o sea, si yo soy una mujer del siglo XV
esclava. Nunca en la vida iba a entrar mi voz en ninguno de los libros, de los artefactos libros, no iba a quedar ahí, a menos de que me acusaran de ser bruja. Si me acusaban de ser bruja y la Inquisición me cuestionaba y había un escriba que transcribiera mi testimonio, esa era la única manera en la cual mi voz iba a terminar en un archivo. Y entonces la existencia de su mujer llegaría a nosotros, ¿no? Pero entonces su forma de resistir a eso y su forma de mantener la memoria estaba en otros formatos. Estaba en, o sea, por ejemplo, hay una, más que especialmente en como los circuitos como de supervivencia dentro de la esclavitud, hay cada historia tan fascinante. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, había esta forma en la cual las mujeres trenzaban, o sea, las trenzas sobre las cabezas de las niñas y eran mapas de cómo escapar de las plantaciones. O sea, imagínate eso. Por ejemplo, también hay como todo un estudio de cómo guardaban semillas dentro de las trenzas. O sea, esas son estrategias de resistencia y de mantener como la autonomía de la memoria. Ahora, hoy en día, híjoles, sí estamos fritos, ¿no? Porque sí, las capas de ilusión son múltiples. Y a mí una de las cosas que más me ha preocupado, o sea, siendo una persona que ha hecho una gran parte de su investigación en la vida a través de Internet, porque vive el Internet, me ha impactado recientemente que el Internet se acaba. En ciertos temas, o sea, googleas y se termina Internet. Ya no hay más información, porque gracias a los algoritmos ya no es infinito. O sea, llegas al final de un tema. Y eso sí me parece impactante. Sí digo, wow, o sea, sí hay una mediación de qué tanto conocimiento tenemos acceso. O sea, sí no nos dimos cuenta de que vivimos unos 30 años de un acceso al conocimiento medio total, que ahora va a empezar a hacerse chiquito. Y ante eso creo que solo la única forma de resistir es con la experiencia vivida. O sea, justo pues medio regresar a como lo palpable. Creo que eso podría tal vez salvarnos. Muchas gracias por responderme, Laura, porque hay una parte en el libro, que esto creo que podemos ir cerrando con esto, perdón si nos extendimos. Hay una parte en el libro donde R le explica al editor y le dice, a ver, no quiero que pienses que Edith es lúgubre. En realidad ella a través de la muerte abrazaba la vida, una cosa así. Ella lo dice más bonito, lo escribe más bonito en el libro, léanlo. Pero he pensado mucho en eso porque creo que esos momentos de resistencia ante lo que nos quieren vender como una verdad que está obviamente favoreciendo a la ultraderecha, etcétera, como que siento que son en estos espacios en donde, aunque nos enfrentemos así directamente a hablar de la muerte, son como pequeños momentos de resistencia en donde abrazamos otros momentos de felicidad. Entonces me quedo como que eso fue mi parte favorita de Archivo Agonía, y pues nada, pues no me queda más que decirles que lo lean, si no lo han leído y si ya lo leyeron, pues vengan a platicar todavía si quieren. Pues ya, no sé si quieres decir algo. Muchas gracias, Ale, agradecerte inmensamente por tu lectura tan bonita. Sí, hay que seguir hablando de esto, pero como ya nos queda tiempo, pues seguiremos las conversaciones en otros espacios, pero recuerden siempre seguirlos. Muchas gracias. ¿Puedo tomarles una foto? Sí, claro. Claro.